amor, de optimismo en tu televisor. Hola Verónica, una ventana abierta para ver el mundo con el corazón. Tenemos que cortar esa identificación, una identificación en un país que se nos cae a pedazos, en un país que tiene una confrontación, una más dura, un día más dura que la otra. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Disculpe que empiece de esa manera, disculpe que empiece así un poco enojada, porque claro, ese era un mundo de colores, ¿no? Con un arco iris. Este que estamos viviendo es un mundo de terror. Hoy día hemos tenido la presencia de los mineros y realmente qué cosa tan desagradable. Los mineros han venido a conflictuar, a gritar, a enfrentarse, y precisamente esa es la imagen del día de hoy. Esa es la imagen. Permítame por favor mostrarla. Mire que le planta ese minero a una de las personas que está ahí. La persona le abuchó y claro, entre tanta gente el minero se siente protegido, se siente unido a tantos de sus pares, que se siente capaz de poder inclusive tirarle una patada a un transeúnte. O sea que no somos libres los paceños de decir, oiga, ¿qué le pasa? O de decir, basta de venir a llenar nuestra ciudad, o decirles, no queremos tenerlos aquí. No, no somos nosotros libres. Los paceños ya nos hemos vuelto nadie en esta ciudad. Puede venir un alcalde a hacer de las suyas, puede venir un agente de cualquier provincia, comunidad, a hacer de las suyas, y nosotros somos los mudos, los que recibimos a todos callados. Qué desagradable lo que hemos vivido el día de hoy en la ciudad de La Paz. Cientos, tal vez más de miles de mineros en toda la ciudad. ¿Tiene alguna imagen más? Creo que usted me dijo que había preparado algo más. Una imagen donde se ven a los cientos de mineros que llegaron a La Paz. ¿Para qué? ¿Qué se logró? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? ¿Con quién están? ¿A quién han amarrado? Recordemos que muchos de estos mineros, ¿se acuerda usted cuando hubo este conflicto de los cooperativistas que terminó muriendo un ministro? ¿Se acuerda de Illanes? Eran estos mismos señores, ¿no? Eran estos mismos señores que creen que se puede hacer lo que sea donde sea. Tienen derecho de venir a golpear a La Paz, tienen derecho de venir a echar petardos, tienen derecho de venir a echar dinamita. Dices, ¿dónde creen que están? Yo ya la verdad es que no sé dónde más vamos a llegar. Esa es la imagen del día de hoy. Un minero que le mete una patada a un transeúnte, a un paceño, a un dueño de casa. Y ahí, como si fuera poco, vamos a ver lo que dice nuestro vicepresidente, porque esa es la frase de hoy. Adelante. Que los asesores que tiene y los ministros que tiene son unos pelotudos. Porque en su errada lógica de Rodrigo y sus ministros, están pensando que porque es fiesta de fin de año no va a pasar nada. Y que después viene el carnaval y la gente va a ir al carnaval y lo van a dejar así. Pensé que había visto todo en mi vida. Yo tengo 40 años de hacer esto, he sido política, soy psicóloga, he hecho maestrías, en fin, doctorado. Yo pensé que ya había visto todo. Pero un vicepresidente que hable como lustrabotas, no sé.
no lo había visto, esto es nuevo, sin ofender a los lustrabotas, que yo sé que en su sencillez y en su buena onda, pero no son vicepresidentes. Decirles a todos los ministros, no puedo repetir, lo siento mucho, no puedo repetirlo, quisiera poder hacerlo, no tengo esa capacidad, pertenezco a una vieja escuela donde no somos así de groseros, donde no hablamos, donde afortunadamente tenemos un léxico suficientemente amplio para decir son incompetentes, no están preparados, son gente con poca capacidad, puedes decir muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando no hay mucho léxico, entonces utilizar las palabras más sencilla. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Le digo, yo pensé que había visto todo, pero no lo he visto. ¿Cómo está Bolivia en este momento? Vamos a ver cómo está Bolivia en este momento. La tenemos a Bolivia bloqueada. Me muestra, por favor, cómo está Bolivia en este momento. Le voy a mostrar. Esta es la web de la administradora de caminos, y mire usted, ¿cuántos hemos contado? 13, 15 puntos de bloqueo. Mire, hay bloqueos hacia Cochabamba, hay bloqueos hacia Santa Cruz, hay bloqueos en Potosí. Ábrala un poquito más, ábrala, al revés, entonces ciérrela. Ya hay bloqueos en Sucre, hay bloqueos allá arriba en el norte, no en el norte, que es Beni o Espando, es Beni. Todos esos azules son bloqueos. 15 bloqueos en Bolivia en este momento. En San Julián hay bloqueo, varios aquí, ¿no? Ya sabe usted, entre La Paz y Cochabamba. Hay bloqueos acá, en Potosí, Uyuni. Hay bloqueos muchísimos en Patacamaya, cerca de Patacamaya. 2 bloqueos. En Oruro, 2 bloqueos. Realmente esta es la Bolivia que tenemos en este momento. Yo me preguntaba, hablábamos con nuestro camarógrafo hace un momento y le decía, ¿así serán todos los países? No son. Hay gente que vive en paz y normal. Tengo el lujo de hoy de tener un panel de primer nivel. Saludo cordialmente a Manuel Morales, gracias por estar con nosotros, ex representante del CONADE. Hola Manuel, no ya como escritor, hoy día te tengo como ex CONADE. Gracias, vamos a analizar lo que está pasando y agradecido por la invitación. No, gracias a ti por estar conmigo y un privilegio tenerte. Jime, querida, sabes cuánto te aprecio. Te he hecho tantas porras aquí el otro día, no sé si te han comentado, no te han dicho. Gracias por estar con nosotros. Jimena Costa, analista política, una mujer docente universitaria, repito, docente universitaria emérito, ¿no es cierto? O sea, más de 30 años ahí dando clases, 34 años. Hola Jime, ¿cómo estás? Querida Vero, buenas noches, gracias por la invitación. Manuel, un gusto, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué ciudad hemos tenido el día de Paceño? Sí, claro. Paceño, Jime, Paceño. También, pues. Yo también, pues, paceños somos. Sí, enoja, ¿no, Vero? ¿Dueño de qué? Dueño de nada, ¿no? Enoja porque el alcalde, dueño de las calles, cualquier lado mete el letrerito, ya no puedes parquear, no puedes hacer, y las empresas constructoras van hasta media calzada, no solo hasta la acera, y te dicen pase al frente, ya son dueños. Sí. Se ha vuelto dueño de las vías públicas el alcalde y el gobierno municipal. La calle no es propiedad del gobierno municipal. Y ahora vemos algunos sectores, pero yo he atravesado el centro hoy, he ido hasta la Plaza Murillo, y he caminado como 6 cuadras distintas, unas de ida, otras de vuelta, ya. Donde estaban los bloqueadores. Y lo que más me sorprende es la cantidad de cascos nuevos. ¿Sabes? Qué hay gran unos detalle, cuantos, Jimena. Hay unos cuantos que les ves que son antitas, ¿no? Su chamarra vieja, tú los ves, trabajan adentro en la mina. Se nota. Que aunque se compren la chamarra hoy día, un día han entrado y ya está salido con barro, ¿no ves? Ya. Están con sus chamarritas y su casco nuevito, flaman, e incluso alguno ya lo iba a tocar porque entré a un lugar
se habían sentado en una grada y pusieron los cascos ahí. ¿Y sabes qué? Quería tocarlo porque parecía plástico. Esos que seguramente deben hacer para disfraces. Así uno como el que se está viendo en la imagen, era uno café, que tú lo mirabas, no tiene Claro, el guardatojo tiene foco, siempre ¿no? un foco ahí. No tenía foco ni nada, y lo mirabas y la textura parecía plástica. Se ven unos mineros que sí te puede constar de ver su propio aspecto. Conocemos lo duro que es el trabajo en las Además, minas. mucha mujer, ¿te has dado cuenta? Muchas mujeres vestidas de calzas, muy a la moda. Sí. Además, ¿sabes qué, Vero? Dos cosas que miras. Wow, qué buen análisis. El guardatojo, que parece los de plástico. zapatos, Ya, bien. y a las mujeres las uñas. Claro, por supuesto. Estás con tus uñas pintadas, bloqueando. Acriliqueadas, ¿no ve? Con Claro. gel. Con- Entonces yo digo, ucha, qué capas. ¿Qué clase cómo obrera? pueden hacer? Qué bonito deben sacar oro con Sí. esas uñas. Ahora no te Qué digo gran todos análisis. son así, Sí. pero Estos están viniendo de Potosí, la mayoría de esta mañana eran de Potosí, Ya. ¿no? Y han venido en buses, más de 60, 80 buses, y son cooperativistas, ¿no? De los tradicionales, los que están en el Cerro Rico, los que trabajan en Porco y en otras concesiones. Es interesante verlos porque yo me he fijado mucho, sobre todo en las mujeres. Hay de todo, hay señoritas, digamos, ¿no? Ya. Mujeres, ¿no? Antes la Tipo mujer- universitaria. Claro. Sí, además Antes un la poco- palliri antes la palliri- tenía pues Palliri, otras claro, características, otras ¿no es cierto? características, ¿no? y el respeto a las parejas. Sí, Y nuestro sí. más absoluto respeto. Sí, entonces estamos frente a otro actor social, ¿no? Que igual llega a la calle en más, mientras que antes era más sacrificado, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de que un poco, mejor dicho, poco creíbles muchos de quienes estaban allí el día de hoy. No creo que de ahí estamos partiendo. Uno. Y dos, yo no sé en qué momento se ha empezado a vincular la cosa, pero hay agromineros, ¿no ve? ¿Cómo es? Gente que trabaja parte del año en agricultura y parte del año en minería. Ah, ya. Y que por supuesto algunos de los agromineros se dedican al cultivo, por ejemplo, de la hoja de coca. Ah. Entonces parte del año están cultivando coca y si hay minas cerca también trabajan. Es una combinación que hacen dependiendo del tiempo de siembra, de cosecha, ¿no ve? Y claro, a los cocaleros que están vinculados al narcotráfico también les afecta el tema de la subvención, porque Claro. sabemos que hay tres sectores más allá de los transportistas, de los privados, de la industria, de toda la gente que consume gasolina y diésel, que hay tres sectores que se han beneficiado enormemente fuera de los corruptos. Estamos hablando de sectores, porque corruptos, por favor, en cisterna han exportado Sí, el claro gas, que no, sí. el gas, la gasolina y el gasolina diésel. subvencionada y el diésel. Y eran autoridades, ¿no? Altas Wow, autoridades. Dios. Pero dejando de lado corruptos, tienes tú a los cooperativistas mineros, que muchos de ellos son ilegales, que nunca han presentado una ficha ambiental para obtener las cuadrículas y hacen trabajo quién sabe cómo, y con tecnologías que no tienen nada que ver con la preservación del medio ambiente, que ahora les va a costar más el uso Por del supuesto. diésel y no les interesa. Pero ¿por qué el país le va a subvencionar a un cooperativista que además de ser ilegal, De no pagar contamina impuestos? con mercurio hasta el agua y los peces, ¿no ve? Ese es uno. El otro son los narcos, por supuesto, que han utilizado de precursor con las nuevas tecnologías que tienen para mejorar su productividad y se han beneficiado del precio subvencionado de la gasolina y del diésel para procesar la hoja de coca y volverla pasta base y seguramente clorhidrato también, ¿no? Para que no, Entonces- no pasemos este tema que ella está mencionando, porque ver. hay un aspecto bien llamativo, ¿no? Hay un nuevo viceministro de Control Social, ¿no? Que es la autoridad que se dedica al tema de la lucha antidrogas, es el señor Justiniano. Excelente es el Ernesto. Sí, y él ha dicho, y además está en el decreto, y Rodrigo Paz ha mencionado varias veces, que a partir de ahora se está eliminando de la lista
de precursores a la gasolina y el diésel con fines de importación. Ahí yo tengo un poco un tema en la cabeza, ¿no? Y es que yo soy consciente, he leído la 1008, he hecho investigación y está en la ley 1008, la gasolina y el diésel. La gasolina es un precursor. Está claro. en el anexo y es un precursor. Entonces yo no entiendo cómo el gobierno, a través de un decreto, quiere estar encima de una ley. Estar encima de una ley. La 1008 se abrogó cuando se aprobó la Ley General de Hoja de Coca, que venía una Ley General de Hoja de Coca y otra ley distinta para el control de estupefacientes. Me estoy acordando. Yo he estado 2 años en el Comité de Hoja de Coca esperando que entre la Ley General de Hoja de Coca. Ya. O sea, ya no armar hay lío, 1008. O sea, ya no hay 1008. Entonces resulta que cuando entró la mandan a otra comisión para que uno no la vea. Entonces, estás hablando del 2017. Sí, pero por eso te digo, ya no hay la 1008 y en las nuevas leyes eliminan ciertas cosas. A ver, es interesante el debate. Por a ver, siguiente, dime, sí, claro. En el 2017 el gobierno se plantea 3 leyes para abrogar la ley 1008. Ya. Más, Evo. Cocarico estaba en el cargo de ministro de Desarrollo Rural. La primera ley que sale es la 906, donde agarran el régimen de la coca y establecen una ley específica para el tema de la hoja de coca. Y amplían a 22.000 hectáreas. A 22.000 hectáreas. Luego hay una segunda ley, que es la 913, que es el régimen de incautaciones. No, es el tema de todas las incautaciones, ¿no? Discoín, los bienes incautados. Es una ley específica para una buena administración. Y la tercera parte de la ley 1008 es el tema del narcotráfico, que se deroga, es la 1005, que era el Código del Sistema Penal Boliviano, ¿no? Entonces, luego de eso ha quedado intacta la ley 1008 en su capítulo penal, incluyendo el anexo. Ahora, ¿por qué digamos este tema? El otro día también he participado de unos eventos donde la vicepresidencia Choquehuanca, que se lo tuvo muy calladito, hizo una nota a la Organización Mundial de la Salud para que se retire la despenalización de la hoja de coca de la Convención del 61. Bueno, y hay un resultado. Te cuento que la OMS, sus expertos, han rechazado. Han hecho una argumentación extraordinaria desde el punto de vista científico. Colombia, Perú sobre patentes y Bolivia sobre el tema cultural, porque parece que para ese nivel somos buenos. A eso nomás llegamos. Entonces sigue todavía penalizada la hoja de coca y la lista de precursores. Y la lista, entonces... Ahora, yo con esto quiero terminar. Jimena, tal vez tú vas a poner un poquito de luz en esto. Esta mañana una persona me decía, no te preocupes, con el 21060 también se ha barrido varias leyes, por ejemplo las leyes laborales. Y yo he dicho, a ver, materia de investigación, entonces ¿puede un decreto como este vulnerar o barrer varias leyes? Por ejemplo, inversiones. Nunca un decreto puede estar por encima de una ley, ¿no es cierto? Jamás. No, lo que pasa es que en ciertas circunstancias se han impuesto decretos en forma de ley. Acuérdense de los decretos Banzer, ¿no? Los decretos ley. Pero estamos, en dictadura. Claro, en otro tiempo, por y supuesto. lo que pasa es que el famoso 21060, yo nunca he hecho el estudio de si estaba en contra de algunas leyes, pero sigue en absoluta vigencia. Nunca se ha abrogado el 21060 tampoco. Sí, el EVA habla del 21060, sigue vigente. Y no debería ser así. Un decreto no puede ir, primero está por debajo en jerarquía, ¿no? No puedes tú omitir el cumplimiento de la ley al emitir un decreto. Debería haber control legislativo y constitucional en todo lo que se aprueba, ¿no? Ahora, 2 temitas quiero introducir, ¿no? Hablando de lo del ARA. Para que este decreto supremo sea viable, hay que modificar varias leyes. De entrada, la ley del Banco Central, el tema de inversiones, que es vital, el tema tributario. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Rodrigo teniendo ahí una piedrita que es el señor Lara? Y tiene que esas normas tienen que ya empezar a salir máximo la próxima semana. Y el otro tema, ¿no?, es que el gobierno en paralelo ha estado promoviendo la aprobación del proyecto
del Presupuesto General del Estado 2026 del ARCE. Ha fracasado en Senado, por lo tanto se promulgará el 1 de enero. Es el del ARCE, no Es lo han el del modificado ARCE. porque el ARCE no presentó Presentó en octubre. y lo devolvieron. No, se quedó ahí archivado porque en esa época eran mayoría ellos. Entonces, cuando llega el ministro de Economía, Espinosa, podía haber hecho desde la Comisión de Transición elaborar su propio presupuesto. Bueno, ¿por qué estoy tocando el tema? Porque va a ser promulgado por Rodrigo Paz el 1 de enero del 2026, como lo hicieron el 2025. Sí. Ahora, en esa ley general del presupuesto hay aspectos que van contra el decreto y va a ser una ley posterior al decreto y superior en jerarquía. Pero no se puede eso, ¿no es cierto? No es se viable. va a hacer. No, Pero todo, se todo puede. se hace, ¿no? Que no se Sí. deba, En este país todo se que no hace, se ¿no? deba, todo es posible. Entonces, eso me Pero- hace pensar que podría haber un entuerto jurídico, porque hasta ahora no lo veo al Rodrigo con exquisitez normativa, ¿no ve? Ha dicho, por ejemplo, que se Está apagando incendios que se ahorita, ¿no? anulaba el tema del impuesto a las grandes ganancias. Yo he estado investigando, no hay decreto, no hay ley, sigue vigente. Solo ha dicho, solo Es una eso ha dicho narrativa, una... sí. Y yo entiendo que tal vez también tiene cierto nivel, ¿no?, de inexperiencia. No es que yo me quiera poner por encima del presidente, pero parece que algunas cosas que habla, que enuncia, las da por sobreentendido que ya está causando efecto jurídico. Pero no hay un equipo por detrás haciéndolas efectivas. Ese es el tema, ¿no? Porque Eso si lo es, ¿no? plantea, debería estar ya un equipo Un trabajando equipo de eso. Al atrás toque, haciendo, al claro, toque, ¿no? a la Al palabra. día siguiente. Me tengo que ir a una pausa, pero voy a leer este WhatsApp que me escribió. Dice lo siguiente: buenas noches, María le escribe, las únicas beneficiadas, las tiendas del centro, que sin pensar en las consecuencias venden alcohol, cigarrillos, coca machucada, a todos los que se dicen mineros, luego del mediodía se echaron en las calles, en las aceras, en las puertas a dormir, dejaron todo el centro como baño. La alcaldía no podría prohibir que les vendan estas cosas. Si no son bienvenidos por la sociedad paceña, las señoras de las tiendas no son paceñas, se les reparten cascos y dinero en el lugar de la concentración. Una pena la jornada para nuestra casa, Verónica, completamente de acuerdo contigo, y es nuestra casa, y quienes somos paceños la amamos, pero parece que no nos la respetan ni nos ayudan a hacerla respetar. Pero- Una pausita. Ya. Ya a la vuelta charlamos de eso, ya volvemos. Hola Verónica. Hace unos 20 minutos se ha tomado una determinación en relación al día 26 de diciembre. Vamos a verla, por favor. Feriado el 26 de diciembre. Adelante la nota. El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5506, que declara feriado nacional el viernes 26 de diciembre de 2025, con suspensión de actividades laborales públicas y privadas en todo el país. La medida busca fortalecer el turismo interno y dinamizar la economía, según establece la norma aprobada en Consejo de Ministros. El decreto se sustenta en disposiciones constitucionales y legales vinculadas a la regulación laboral y a las políticas de turismo, además de considerar que el descanso excepcional favorece el desplazamiento de personas y el incremento de la demanda de servicios turísticos, hoteleros, gastronómicos y transporte, en especial en regiones y destinos turísticos. La norma encarga a los ministros de Estado la ejecución y cumplimiento del feriado, establecido como una ampliación excepcional del periodo de descanso posterior a Navidad. El decreto fue emitido en Palacio de Gobierno el 22 de diciembre de 2025. ¿Sí? El 26 es feriado, ¿qué les parece? Estamos gobernando un poco por decreto, un nuevo decreto sale y esta vez para decidir que claro, 25 feriado, 26 feriado, 27 sábado, domingo y ahí estamos adormeciéndonos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que es más una decisión política para calmar el tema de los conflictos, porque no he visto, por lo menos aún,
ninguna campaña o estrategia para fortalecer el turismo interno o alguna cosa viendo un nuevo ministerio. Sí. Pero ¿cómo vamos? Ese ministerio me ha gustado. Sí, pero Turismo, ¿cómo vamos a viajar, cultura, Jiménez? Si gastronomía. todo está bloqueado, has visto A eso 15 me voy. puntos de A eso bloqueo. me voy. Que, ¿sabes qué, Vero? La crisis pega, ¿no? Ayer domingo estaban todas las tiendas abiertas aquí en la zona sur, Sí. no sé, en el centro, no he ido al centro. Todo está abierto. Sí, y- ¿Has visto mucha gente en la No, calle? pues, no, la gente está asustada. No solo, no sé si es asustada, sino que la gente prioriza, vas a estar gastando en regalos cuando no sabes que viene y tienes que incrementar el costo del mercado. Entonces, la crisis pega, entonces mucho turismo no va a haber. No va a haber, no. Va a haber no. gente que se quede en Ahorita la casa la a gente jugar, está guardando su a plata. jugar Y de estamos cartas. saliendo al mercado a preguntar la carne, el pollo, ¿no? Pensando en la picana, ¿no? Sí. Y todo ha subido todo ha terrible. subido. El La cordero carne esta casi- mañana he casi está a 100 pesos. comprado un brazuelo 150. Sí. Un brazuelo de cordero, Dios mío. Antes un cordero te compramos. Sí, yo voy a cocinar ají de lengua. Voy a Bueno. experimentar. Pero igual la lengua está súper cara. Debe estar, la voy a golpear con mucha bronca. Con mucha pasión. No, otro tema que quisiera abordar el día de hoy es el tema del vicepresidente Lara. Al principio del programa yo decía que había visto todo en la vida, menos una cosa así. El día de hoy, bueno, en el transcurso de estos días ha tenido una confrontación con los parlamentarios, ha tenido una confrontación con los ministros, ha tenido una confrontación, o sea, es un constante... ¿no? Una discordia constante que no sé hasta dónde va a llegar y si esto se puede, o sea, se puede manejar un país de esa manera. Tú has sido parlamentaria, Jime. ¿Qué pasa si los parlamentarios, hemos sido parlamentarios, ya no me acuerdo yo, qué pasa si los parlamentarios dicen no vamos a entrar a cuando se reúnen, ¿no? A Congreso, no vamos a entrar a Congreso en tanto el señor presida? Porque pueden hacerlo, ¿no es cierto? O sea, si te han ofendido, todos pueden tomar una acción y decir, no vamos a entrar a Congreso en tanto el señor presida. ¿Se puede hacer eso? O sea, a ver, ¿qué opinas primero de todo ese contexto y de lo que está hablando Lara? Lo primero, Vero, en la política boliviana y en general en la política parece que todo es posible. Sí, ¿no? Que un decreto esté por encima de una ley o que un vicepresidente sea opositor de su propio presidente. No es solo en Bolivia que pasa. No. No, pasa en muchos lugares. Pero lo que a mí aparte de incomodarme muchísimo, me llama la atención, es que algunos de los actores políticos, viejos o nuevos, parece que no se hubieran dado cuenta de lo que ha pasado en estos 20 años en el país y de la situación en la que estamos. Porque este es un gobierno que gana en un balotaje, bien, primera vez que tenemos, y que a pesar de que gana, y gana cómodo con más del 55%, creo, ¿no? Como es 54%. Sí, raspando. Podríamos decir, es gobierno de mayoría, es un gobierno que empieza fuerte. Los gobiernos de antes de la reforma del 94 podían ser del 22%, acordate de Gon y de Vaz. Pero Jime, ese era su porcentaje. Claro. Solo porque fue a segunda vuelta obtuvo el Tenía 20%. Porque antes tenía lo que siempre tuvieron los partidos tenía tradicionales. 25%. Ya 25. Y no 20 sé. Libre. Pero de repente es el resultado. nunca tuvo como el MAS, por ejemplo, en un momento tuvo 50. Pero además es bueno aclararles ciertas cosas a todo tu público. Han obtenido 25% el PDC y 20% libre. El MAS tenía 2.4. ¿Por qué aparece el resultado del Tribunal Electoral con 32, 26 y 3.1 correspondientemente, ¿no? Porque este es el único país donde no solo a la hora de hacer el cómputo final se elimina el nulo, se elimina el nulo y el blanco. Sí. Entonces, si son 10 votos y 2 son nulos y 2 son blancos, se eliminan 4 y esos 6 que quedan, otra vez se los hace crecer a 10 y se distribuye el ilógico, porcentaje. absolutamente. Entonces, el MAS tenía 2.4, tenía que haber perdido la sigla, porque en ninguna parte de la norma dice
y después de la distribución o el retirar del nulo, no sé qué, se pero toma en cuenta el con umbral. ese tema de reparto supera el Exacto. 3. Por el, Supera el por 3, el asunto correcto. del nulo sube a 3.1. Sí, Es el caso de Paz, que de 25% subió a 32, o el del Libre, que de 20 sube, creo, a 26. Entonces, en realidad, ninguno obtuvo una votación tan fuerte. Significativa, no, en Entonces, absoluto. es un gobierno que todavía no tiene músculo, es medio frágil. Y si el desgaste viene desde adentro, como en el caso de Lara, lo debilita más. Pero ¿qué ha pasado? Lara era la figura entre primera y segunda vuelta. Antes de la primera vuelta, casi no lo conocías a Lara, no existía. Más conocido era el senador Paz, que fue alcalde, que fue diputado. Ya. Entre primera y segunda vuelta, la novedad de la política era Lara. Sí, Todo sí, el mundo sí, hablaba sí, de sí, Lara. sí, Y ahora que han llegado al gobierno, un mes y medio en el gobierno, más o menos, y de nuevo recobra centralidad Rodrigo Paz en términos de que se genera expectativa, la gente está, antes de la medida de estaba bastante optimista con Paz y demás, pero Lara se está autodesgastando, Sí, se está desplazando él mismo, y lo más grave es que si se pierde la capacidad de liderar la Asamblea Legislativa, no le queda nada. Y es posible que lo haga y la Asamblea puede seguir funcionando. Puede, ¿Por qué? sí. La prueba tiene un nombre, David Choquehuanca. Sí, Era un correcto, ausente era un total, no total había power, dice, y la Asamblea seguía funcionando. Ahora hay un tema A que ver. puede ser medio teórico, ¿no? Lara lo contrata o lo incorpora a la vicepresidencia a Jaime Solís, ¿no? Que ya renunció, estuvo 11 días. Jaime Solís anuncia que la vicepresidencia va a crear oficinas en cada departamento de la vicepresidencia. Eso parece que está bien, pero está bien peligrosamente. ¿Quién es Jaime Solís? Un Ese- ex fiscal sí, del MAS, que lo- candidato en Santa Cruz. que lo ha colocado recientemente Lara dentro, Sí. dentro Pero de la digamos estructura de la que vicepresidencia. no muy conocido. Pero después ha Sé quién es. renunciado Solís. renunciado. Y Lara le ha dicho su Barbaridad. vida otra vez, ¿no es cierto? Pero hay un tema teórico, ¿no? Que se ha planteado en este debate, y es que Edman Lara representa el Estado de Derecho y la separación de poderes. Medio denso el tema, ¿no? ¿Por qué el Estado de Derecho? Porque en el Estado de Derecho se supone que los poderes no están sobrepuestos. Y la autonomía, la independencia de poderes es vital, lo que te lleva a que Rodrigo y el vicepresidente deberían colaborarse, deberían dialogar. Coordinar, exactamente. Pero nosotros venimos con un esquema mental muy rígido. Hemos estado acostumbrados en 20 años que lo que decía Evo, No, al revés. Linera lo hacía. No, al revés. Lo que decía Linera Lo hacía que Evo. decía ¿no? Linero lo La hacía primera Evo. etapa, sí. Pero había un nivel de coordinación. El ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, mandaba sobre los diputados y los senadores. Tal vez por primera vez nos vamos a adentrar a un verdadero Estado de Derecho con separación de poderes. Te entiendo. Pero, ¿por qué crear una oficina de la vicepresidencia en cada departamento? Bueno, la Constitución establece 5 aspectos, ¿no?, del vicepresidente. Dice que asiste a las reuniones de gabinete. Bien. Que coordina con No el dice, Ejecutivo. no dice que puede votar, participar, dice Nada. asiste. Solo asiste. Asiste. Correcto, como un veedor. Segundo, coordina con el Ejecutivo. Coordina con la Asamblea Legislativa Plurinacional, y dice algo que es mortal: coordina con los niveles subnacionales. O sea que está habilitado, Lara, Sí, sí. para reunirse con gobernaciones, municipios, y esas oficinas estarían siendo Con ese destinadas trabajo. a crear su propio partido, a crear su propia A utilizar institucionalidad. los recursos públicos Para para armar su fortalecerse, estructura. claro. Exactamente, ¿no? Ahí yo creo que está el tema del gran peligro, y por eso es que cuando llueve en el torno, el primero que llega no es Rodrigo Paz. El primero que llega es Edman Lara con un helicóptero de la fuerza policial, aérea policial. Porque en el tema de la lucha antinarcóticos, la policía ha incautado aviones y helicópteros. Y tiene una división aérea la policía. No sabía eso yo. Sí, igual el ejército tiene su fuerza aérea.
Hay mucho celo con la Fuerza Aérea Boliviana, pero Edman Lara está siendo transportado a todo el país en el helicóptero policial. Por eso es que llega al Torno, dice voy a ayudar y demás, porque está actuando con cierta independencia en tanto y en cuanto tiene alguien abajo que le está obedeciendo. Que lo está apoyando, claro. Pero sí. eso se basa no en el criterio de Lara, sino en el diseño constitucional que tenemos, lastimosamente. Nos escriben y dicen feriado el 25 y 26, qué increíble, realmente qué gobierno. Estando en crisis amplía el feriado, estando en crisis dejamos de trabajar, dice. Muy buenas noches, Verónica. ¿Será posible que por ahora la prensa y los políticos hicieran el esfuerzo de apoyar al gobierno que evidentemente da muestras efectivas para liberarnos de Venezuela y de Cuba? Dice, quiero decir, miserables. Están dándole demasiado palo a Rodrigo, dice, tan necesario para salvarnos de la miseria. Segundo, dan demasiada importancia a Lara, poniendo vigente a Evo. Por favor, ustedes son terribles bolivianos. Gracias, dice Zuli. Gracias por la observación, Zuli. Te agradezco mucho por el punto de vista. Bueno, sí estamos apoyando al gobierno, no es que estamos criticando, pero sí hacemos análisis. En este momento estamos reflexionando sobre todo lo que vienen a hacer los mineros y no estamos de acuerdo con ello, más cuando somos paseños y nos sentimos dueños de casa. Y segundo, tenemos que analizar un poco también lo que hace el vicepresidente para conocer cuáles son los pasos que se van a dar. No todos los días se sientan en una mesa de análisis personalidades con un conocimiento y hay que aprovechar todo aquello, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos cerrar los ojos, lamentablemente. ¿Qué dice Jime? La verdad es que todos, creo, deseamos que le vaya muy bien al gobierno de Rodrigo Paz. Lo he dicho durante el periodo entre primera y segunda vuelta, pero yo voy a apoyar al que gane la elección. No me importa si es Rodrigo Paz o Tuto Quiroga. Claro. ¿Por qué? Porque necesitamos salir del pozo al que el MAS nos ha traído en estos 20 años. Ganó Rodrigo Paz y probablemente tiene una ventaja. El MAS era un gobierno autoritario con base social, pero era autoritario, no era un gobierno democrático. No, totalitario. El gobierno de Paz es un gobierno popular con base social. Sí. Y el de Tuto iba a ser un gobierno democrático sin base social. Es verdad. Entonces era mucho más complicado para Tuto. No, por supuesto. Tiene mejores posibilidades y condiciones Rodrigo Paz. Sí. Lamentablemente tiene a Lara, ya, no importa. Ha sido elegido así y él llega y aporta en voto. No es y que está llega, tomando las acciones que todos sabíamos que tenía que suceder. No es que ha sido esto una sorpresa. No, pero además eso lo hemos pedido. Él quiere luchar contra la corrupción por aquí, por allá y acullá, y a mí me parecería que si se dedica a ese rol, en lugar de dedicarse a pelear con el gobierno, si se dedica a pelear con los corruptos, sean del gobierno, sean de las gobernaciones, del órgano judicial o de la asamblea, sería fantástico. Creo que haría una gran tarea y ahí sí que tendría posibilidades el 2030, pero tal cual lo veo, se está desgastando mientras Miren lo que el otro dice. está gobernando. Buenas noches. La pregunta es si es correcto que los partidos políticos presten o alquilen sus siglas a líderes políticos. Esto que sucede actualmente es consecuencia de estos partidos políticos que quieren seguir vigentes. Edman Lara, si logra tener su partido político, ¿podrá ganar la presidencia? No Pregunta. se sabe. Mira, a ver, han ampliado la fecha de inscripción de candidatos a las subnacionales. Hoy día se tenían que cerrar. Se traslada hasta el 22. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Sí. 26. Pero ya eso es feriado. Es empezar mal, Exactamente. modificando una Sí. fecha. Ahora hay un problema. Este tribunal tiene una pequeña bombita entre sus manos. El Partido Demócrata Cristiano tiene 3 representaciones. Jimena. Conocíamos al señor Castro, ¿no? Lo hemos conocido muy activamente al señor Velasco de Santa Cruz, ¿no? Su opositor a Castro, peleando, mandando notas, etc. Resulta que salió un amparo y le dan la sigla al señor... un tercero, ya. Ya me ha olvidado. Le dan la sigla del PDC a un tercero que tiene la autorización para ser el delegado en la Plaza Baroa por el PDC. Entonces,
Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene algunas cuentas pendientes con los partidos, con la institucionalidad. Ese es un problema, ¿no? Ahora, la señora Rivero, que es diputada, que es la acompañante de Castro, hace una declaración en La Razón y dice: nosotros como Partido Demócrata Cristiano lo hemos invitado a Rodrigo Paz, pero él no tiene nada que ver en este momento con el partido. ¿No? O sea, una ruptura total del PDC con Rodrigo Paz. Aquí te corto una cosa. Se supone que para poder ser habilitado, cada partido debía cumplir con tres requisitos. Y uno de ellos era la democracia interna, es decir, que los candidatos debían venir de un congreso interno. Aunque sean 4 pelagatos, no importa. Sí. Si son 414 o 400,000, tenían que hacer un congreso. Tendríamos que suponer que han hecho ese congreso interno y hayan elegido a Rodrigo Paz y Edman Lara, porque si no ha sucedido así, no podían ser habilitados. Sí. Tendríamos que decir: esto es corrupto, han pagado para que los habiliten, porque incluso por la filosofía de ese partido deberían ser demócrata cristianos. Es decir, pero eso ya han perdido hace rato esa mística, la causa, ¿no es cierto? La línea de la democracia cristiana es además es hacer política centrado en el acto religioso también, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí están las cosas. Entonces creo que ahora vamos a entrar en un proceso electoral bastante fragmentado. Y les pongo un ejemplo más, ¿no? Jimena, ¿tú qué opinas de un ex vocal que ahora va a ser candidato? ¿Sabes qué? ¿Quién? Eso me provoca. ¿Quién? Me provoca sorna. Sí, que quiere ser candidato al alto. Me provoca risa, Sí, lo que es escuché. una burla. Y ¿sabes qué? Qué modo de estar perdido el hombre. Pero es Primero, la época. Bueno, pero es la gente, eso es pues la adicción al poder, lamentablemente. Dice, Sí. estos bloqueos, a ver, nos dice Rubén, estos bloqueos, ya sean mineros de otros sectores sociales, empobrecen más al pobre, paralizan la economía. ¿Cómo explicar este movimiento minero? ¿Quién los apadrina? ¿Quién les paga? Exijo una explicación, dice Rubén. ¿Puedes poner tu mapa de nuevo? A ver, pondremos el mapa, por favor, de Porque nuevo, de los lugares lo que bloqueados. tenemos que empezar a ver es cómo se han ido moviendo las tendencias en el mapa. Ya. Y el MAS tiene presencia si la puedes tomar más distancia Cochabamba, para ya. ahí. A ver, Mira, chicos, hay dejemos mucho ahí. menos en Pando, no hay, muy poco en Beni. Claro. Pero sí es en la zona del Tibnis donde está el polígono 7. Sí. Esos verdes. Verde. ¿Qué significan Ese los colores, Vero? Sí, ¿Por es qué a ver, están con diferente el azul son los lugares bloqueados, el amarillo son los lugares que tienen la posibilidad de un desvío, pero que también pueden ser arreglos, etcétera. Vamos a ver el verde, lo abriremos, por favor, no me acuerdo del verde. ¿Qué dice el verde? Restricción Dice, vehicular. restricción vehicular especial, Santo Domingo, Montegrande, esos son. Ya, Vamos a entonces ver. ahí no hay bloqueo. Ahí no, los que son bloqueo, son los azules, Ya, todos los entonces- azules. Entonces mira aquí, por ejemplo, a ver, un ratito, vamos a subir y dejarlo ahí quietito. Sí. Un poquito más, arriba. Al No, revés, al otro al lado, revés, chicos, al revés. al otro lado. Ahí. Sí, tu técnico Ya, es medio mira, chaleco. acá tenemos que es Cochabamba todo este lugar, Ya. ¿no? Tenemos aquí en Patacamaya, como yo decía al principio, Oruro. tenemos en Oruro, Potosí. aquí hay en Potosí, sí. Fíjate que en Santa Cruz, en la zona de San Julián. Solamente en San Julián, ¿Qué exactamente. hay en San Julián? Los interculturales. Los cocaleros Claro, interculturales, vecinos a Bulobulo, Carrasco, Chapare, Aquí en que han Cochabamba. avanzado los cultivos de cocas y el departamento de Santa Cruz. Sí. Entonces, esa es zona de influencia del trópico de Cochabamba también. Claramente. Lo que tienes que notar es que los bloqueos están ubicados en las zonas, primero donde el MAS tenía mucha fuerza en el voto en alguna época, y donde Evo Morales mantiene todavía una estructura importante, es decir, algunos lugares de La Paz, trópico de Cochabamba. Mira, algunos Chimoré en lugares de este Oruro y momento Potosí. han abierto Chimoré, Villatunari, ¿Ves? todos esos lugares. Vamos a abrir otro rapidito. Dice ahí Bombeo, Ya, Vini, no, Bombeo, que obviamente conocemos. Vamos a ver, seguí. Ese ya se ha abierto. Cochabamba, Santa Cruz, Santa Angostura, Veracruz. Santa Veracruz. A ver, Abra, Quillacollo. Quillacollo.
Todo muy cercano. Claro. Ahí vamos Lo que a estoy abrir. diciendo es que los que están movilizados y nos están viniendo a agredir a los paseños también, no sucede en todo el país. Esto detrás del descontento generalizado que puede haber en toda la población porque suben los precios, nos va a afectar a todos Sí. la medida, y mucha gente que te duele el bolsillo, dices, ni modo, porque el tuto lo hubiera tenido que ser igual y cualquier gobierno medianamente serio tenía que hacer lo mismo. No sé si de la misma manera, pero tenía que retirarse el subsidio de todas maneras. Pero los que están generando hoy el bloqueo y el conflicto, Claro, sabemos quiénes tienen son. que ver con los Son los que- intereses del son los del que MAS. siempre han sido. Ahora, este mapa igualito se dio durante Arce. Claro, 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 pues, los tantos. ahora que eran El opositores problema a la que podemos Arce. observar es si Rodrigo va a poder desbloquear teniendo la Lara de por medio. Exacto, Ese es el otro ese es tema, problema. ¿no? Mire, mi pregunta para ustedes, dice Jaime, es, siendo que la coca y la cocaína seguirán jugando un rol preeminente en la política y en la economía nacional del 2026, ¿deberíamos empezar a hablar de la cocaína como escenario político estratégico? Dice, explicación, antes de los años 80 toda la droga era controlada por paramilitares de la derecha y después del War Drugs, dice, de la coca se volvió el mal llamada reivindicación de la izquierda. Sí, eso es verdad, ¿no? Esto primero eran los militares, luego eran los gobiernos de turno y luego fue los propios cocaleros, en fin. La pregunta que Jaime hace es, ¿deberíamos hablar de la cocaína como un escenario político estratégico? Más todavía que eso. Sí. Hablamos de un estado Geopolítico. narco, ¿no ve? Sí, Hablamos sí. además de un incremento en los cultivos. El informe, ¿no?, de la oficina habla de que se ha incrementado en Bolivia 4.000 hectáreas en el último informe. Estamos en 34.000 hectáreas cultivadas después de la erradicación. Pero te interrumpo otra vez, Manuel. Dale, dale. Qué modo de molestar. No, con no, mis dialoguen por interrupciones. favor, porque esa es la Dale, idea, dale. ¿no es El cierto? informe de la 1DC, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que están contribuyendo con estos informes de cultivos de hoja de coca. Creo que financia la Unión Europea, no estoy segura. Sí, la Unión Europea y el Ministerio de Y el Gobierno es Ministerio de coautor. Gobierno, que dan la información, Sí. no hacen monitoreo en todo el territorio nacional, sino tampoco de la solamente marihuana. de la marihuana no se hace, No se hace. ¿no? Y hacen de la hoja de coca en términos de cultivos, y ahí hay un capitulito del narcotráfico. Pero ahí el mapa que tienes, el cuadrado en el que se hace monitoreo, abarca parte del departamento de La Paz, no va hasta el norte de La Paz, Sí. entra Beni solamente hasta el Tifnis, es casi todo el departamento de Cochabamba. En Santa Cruz entra un pedacito a San Julián y abajo entra un poquito a Oruro. No entra Potosí, Tareja, Sí. Beni, donde hay No, cultivos hasta claro, el Pando ya. claro. ¿Qué te estoy diciendo? Si 34.000 dicen que ha incrementado, es en la zona de monitoreo, no es en el territorio En la nacional. zona post- ¿Cuánto más hay de cultivos de coca en el Claro, país? pero sí hemos visto lo que sucede en México Chico. Claro. ¿Has visto la cantidad de lugares? Yo acá lo vi con el GPS, lo mostramos y era impresionante, era uno tras otro toldos de plástico, que todo eso era marihuana. ¿Y te acuerdas que cuando hubo lo de Yayagua, los muertos, todo eso, inmediatamente entró la policía y se fue a una comunidad y quemó la marihuana, sí, todo eso? sí. Yo esperaba y decía, como hay visión satelital, aquí van a arrasar con México Chico. No ha pasado nada, por el GPS a México. una sola erradicación. Y luego nos hemos enterado que las carpas, que si las vemos sería genial, tienen un mismo modelo, Sí. financiadas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que era para los cultivos de zanahoria, de Sí, tomate, claro. pero los dirigentes comunales les dijeron que por favor lo eleven el techo. Porque la marihuana, no soy experto en el tema, no conozco el arbusto, parece que crece hasta 2 metros, un poco más. Qué largo. Crece largo. Ajá, ajá. Entonces pidieron carpas solares altas y luego vino el Ministerio de Desarrollo de Agua y les puso El proyecto mi agua, mi riego, Qué les puso el amorosos, agua ¿no? Claro, a toditas. Entonces,
Hay un crecimiento uniforme. Ay, y luego el que está escrito me va a odiar. Pero el que ha planteado, el único que ha planteado legalización de la marihuana con fines medicinales en campaña ha sido Rodrigo Paz. Yo no sé por qué lo habrá hecho. Si tiene verdaderamente la convicción médica, farmacéutica, o fue también una forma de ganarse el voto de la región. Yo creo que ha sido un error. Seguramente que sí. A ver, tengo otra frase que dice acá: buenas noches. Hoy en la noche también bloquearon Lipari y dice que mañana lo harán en Aranjuez. Eso nos escriben. O sea que sí, los bloqueos están avanzando. Y ustedes saben, ¿no? Lo que decía Quintana. Ahí está. Mire, ahí está. Qué maravilla. Qué Gracias. belleza. ¿Quién fue? Grover. Grover, gracias. Miren la cantidad que hay. Y eso no es nada. Si cierras un poquito, vemos todavía más. Mira todo lo que hay. Además, lo que se Chayapata, mostró, correcto. que lo muevan un poquito, lo que se vio es que los cultivos están en las puertas de las escuelas, Jimena. Sí, claro. O sea, mira, sigue bajando. Toda la comunidad ya vive de toda la comunidad vive de la marihuana. Mira la cantidad que hay de estas carpas, exacto, se ve ahí, Sí. se ven todo ese... Sabes que yo viajaba hacia Uyuni, feliz, ¿no? Con mi hija y mi yerno brasilero, y le digo, mira qué lindas porque aquí como no hay mucha agua, mira cuántas carpas, aquí ellos producen sus propios alimentos. Su propia marihuana. Cuando después nos enteramos, mi hija me dice, no se lo he traducido, porque qué vergüenza. Sí. Pero claro, yo viajaba hacia Uyuni, se veía en la carretera. Que lo siga moviendo hacia la derecha. Están tan cerca de la carretera que tú las puedes Hay caminos, ver. sí. Sí, está en todo Que eso. se pase el cerro, sin miedo, sube. Exacto, sube, por la sin ruta miedo. del camino, andate exacto, más por arriba. el camino. Mira cómo Pero se no ve. solamente se han utilizado Mira. recursos públicos de mi agua y mi riego para los cultivos Más de arriba. marihuana Sigue subiendo. o Están las canchitas de tremendas Levo. carpas del ministerio, como nos cuenta Manuel, que la verdad es que deprime, ¿no? Deprime, Pero de la verdad. Sigue inversión subiendo. más cara que ha hecho el Estado Allá. boliviano, A la derecha. Esta ahí partita mira al aquí. lado del colegio. Me voy a Exacto. levantar, ¿ya? Dale, sí, Esta por favor, parte es indícale. grave. A ver, Esta es una abre la unidad, toma. esta es una unidad educativa. Volvemos con a su estudio. colegio, con su coliseo, ¿no? Claro que sí. Y fíjate, aquí ya están, o sea, pasas el caminito, Sube un subes el poquito. cerro Sube. y están ahí los cultivos. Todos los cultivos. Es que toda la gente que vive en el pueblo debe trabajar. en Sigue las subiendo, carpas. sigue subiendo. Sí, Mira. sí, hay una carretera, mira. Este es el pueblo, la comunidad, ahí están los cultivos. Sigue subiendo por la carretera. Es que no Mira para. todo, es que no, impresionante, mira, es increíble. No es algo que el gobierno no Todo sabía, el pues, pueblo. ninguna- No, pues es más, ellos lo fomentaban. Bueno, y esta este es es el toda la México gente que chico. cuando le dan el pitazo viene, pues. Esta es toda la gente que de repente ahorita Claro. está con su casquito de plástico. Claro. Claro. Tienen algo que cuidar. Nosotros no tenemos nada que cuidar. Y además nadie nos cuida. Lo que Y nadie nos yo cuida. les decía Ya es tengo que irme. aquí han hecho no sé cuánto en inversión. El proyecto más caro que ha invertido el Estado boliviano en toda nuestra historia del Bicentenario es la planta de Bulo Bulo. Son ya 1.200 es Sí. amoníaco urea. Urea. ¿Para qué creen que usan el amoníaco? Pues es precursor. También. Y la urea, en lugar de ponerle 120 kilos por hectárea, le ponen 400 para mejorar la calidad de la pasta base. Ay, por Dios. Esa inversión de recursos públicos, Evo Morales ha ordenado que sea en Bulo Bulo, debía haber sido por Puerto Suárez para exportar la urea, ¿no ve? Sí, exactamente. Es decir, no solamente se han robado la plata, sino que han usado nuestro dinero para Nuestros mejorar la recursos. situación de la producción de marihuana o de cocaína, querida. Bea. Exactamente, Sí. ya hemos llegado al límite. Miren lo que dice, por favor, Silvia. Dice, por favor, Verónica, pedir a las autoridades solucionar el problema del bloqueo que tiene lugar en el peaje de Lipari. Desde anoche no se permite ingreso ni salida de movilidades. Estamos aislados. Muchas gracias. ¿Cómo Lipari es aquí tan cerca? Por favor, si las autoridades nos están viendo en este momento, son 2 personas ya que nos escriben de Lipari, es el clamor de la gente. Vamos a solucionar, estamos en la ciudad. ¿Cómo no vamos a poder resolverlo? Lipari está bloqueado. Lipari tiene el peaje bloqueado en este Pero momento. ¿cuántos has calculado? 1.000, 2.000 mineros. Sí, Si no, son sí, mineros, ya sí, ese sí, no es ya, el debate. Sí. Señores, que están, Supongamos. señores, señoras. Bueno, sí. viven 800.000 vecinos en La Paz. Exacto. Es decir,
vamos a permitir. Yo creo que esta es la prueba de fuego para el gobierno para continuar con las medidas de reconducción para sacarnos del pozo, porque si no logra controlar a 2.000 personas que llegan a generar tanto conflicto, molestia y buscando su interés personal, por su interés particular de utilizar los carburantes subvencionados para actividades ilegales. La mayoría de esas cooperativas son ilegales, no pagan impuestos de tal manera nada. Que o ponen solución, porque no podemos vivir de esa manera. Bueno, y aquí estamos los paseños para apoyar cualquier medida que vaya a tomar el gobierno, porque merecemos vivir en un lugar en paz, merecemos hacerlo. Gracias, ha sido un gusto tenerte, Manuel, en el programa. Verónica, yo soy cuánta información nos has dado, gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta cualquier momento. Gracias, Jimena. Gracias a ti, querida. Qué rápido se pasa, ¿no?, el tiempo cuando charlamos. Sí. Muchas gracias a ustedes. Vamos a reiterar en el noticiero también de que Lipari está bloqueada. Pedimos a las autoridades que por favor tomen cartas en el asunto. No puede ser, estamos en la ciudad. Lipari ya es hay mucha gente que trabaja en La Paz, que vive en Lipari. No puede ser que esté bloqueado. Si no me equivoco, el canciller vive en Lipari también. Entonces no puede ser. Es la puerta Mecapaca. Pero claro, no es parte de la ciudad, no puede estar bloqueado, no es otro lugar. Por favor, la policía, si nos está escuchando, tomen cartas en el asunto. Un abrazo, hasta el día de mañana. Mira, pues ahí todo, ¿no?